Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. ¿Qué tan relevante es la educación escolar cristiana en estos tiempos de profunda transformación social? ¿Qué papel juega la escuela cristiana en el momento educativo actual, donde se compite por la mente y el corazón de los niños, moldeando su cosmovisión del mundo, de la vida, de la persona y de Dios? Sean todos bienvenidos a su programa Educando para la Eternidad, el programa radial de la ACSI, la Asociación Internacional de Colegios Cristianos, que llega a ustedes cada miércoles de 11 a 12 del mediodía y los sábados de 10 a 11 de la mañana. Así que sean todos bienvenidos. En el artículo El futuro de la educación escolar cristiana, publicado en la página web de ACSILAT, las autoras comentan: los cambios culturales han dado como resultado no solo cambios en los valores y comportamientos en áreas como la moral, familia, identidad de género y sexualidad, sino que también el cuestionamiento sistémico de la existencia de la verdad y concepto de la realidad. Las escuelas cristianas están luchando por educar a los estudiantes en el contexto de lo que muchos han llamado una cultura post-cristiana. Y más adelante afirman: ahora es el momento de preguntar cómo las escuelas cristianas pueden convertirse en instituciones académicas de primer orden y al mismo tiempo fomentar de manera creativa los compromisos de fe para los que fueron creadas. En Educando para la Eternidad estamos persuadidos de que la escuela cristiana es, junto a la familia y la iglesia, el instrumento por excelencia usado por Dios para contrarrestar el mundo actual a través del impacto más profundo y eficaz en la vida de los estudiantes. Es ahora cuando se hace indispensable que muchos atiendan al llamado de iniciar una escuela cristiana, un paso de fe que requiere sacrificio, preparación, tiempo y recursos, pero que finalmente tendrá un impacto para la eternidad. En el día de hoy, precisamente, estaremos abordando el tema: quiero iniciar una escuela cristiana, ¿qué hago? Y para esto están con nosotros precisamente el equipo técnico de ACSI Caribe, que junto a nosotros acompaña el inicio y el desarrollo de escuelas que están por nacer o escuelas seculares que persiguen transformarse en instituciones auténticamente cristianas. Y quiero presentarles a nuestras invitadas del día de hoy. Quiero darle la bienvenida a Jamie Pichardo, quien es educadora con maestría en Administración y Gestión de Centros Educativos y también con una maestría en Educación Cristiana por INTEC y por la Indiana Wesleyan University, respectivamente. Experiencia en gestión y dirección académica por 10 años. Es docente a nivel universitario y preuniversitario por 15 años. Ama al Señor y sirve como esposa de pastor en la Iglesia Alianza Cristiana Fuente de Amor. Bienvenida, Jamie. Qué privilegio es tenerte aquí con nosotros en Educando para la Eternidad. Y también quiero recibir a nuestra amada Rosagna Fernández de Rodríguez. Rosagna además es directora del Oasis Christian School, quien es miembro también del Consejo Directivo de la ACSI. Y ella está aquí como, aunque tiene una formación inicial en Ingeniería Industrial y en Educación Primaria, la tenemos aquí como experta y con su maestría de Indiana Wesleyan University también. Se ha desempeñado como directora general del Oasis, como dije, Christian School desde 1999 hasta la fecha. Rosagna ama al Señor y se desempeña también como esposa de pastor en la Iglesia Cristiana Oasis en Santiago durante casi 30 años. Señores, yo estoy muy contenta y muy agradecida del Señor de estar también acompañada en el día de hoy y de contar con estas hijas de Dios que ponen sus dones y talentos al servicio de la obra. Pues iniciemos. ¿Qué piensan ustedes acerca de esa pregunta inicial? ¿Qué tan relevante la educación escolar cristiana en estos tiempos de profunda transformación social? ¿Qué tan importante es? Adelante.
Bueno, primeramente, gracias por la oportunidad y el privilegio. El privilegio realmente es nuestro de poder aquí compartir en este espacio. Y más sobre todo con una pregunta tan importante. Yo pienso que precisamente por la convulsionada que está la sociedad, por la pérdida de valores, la confusión generalizada que estamos viviendo, eh, tiene que levantarse, ¿verdad? Y tiene que hacer su aporte como un instrumento muy eficaz, muy efectivo, la educación cristiana. La educación tiene el objetivo de transformar la vida, las mentes y los corazones de los estudiantes. Y qué mejor que la educación cristiana para transformar con la verdad que no perece, ¿verdad? La verdad que no pasa, la verdad que es a toda prueba y es para todas las épocas, que es la palabra de Dios. Amén. Bueno, Karen, muchísimas gracias por la invitación, gracias al Señor por la oportunidad, ¿verdad? Y por la experiencia y las capacidades que nos da para seguir sirviendo a su pueblo. De acuerdo a lo que mencionaba Roxana, realmente creo que es muy relevante el hecho de que tengamos hoy en día escuelas cristianas, porque la escuela, toda escuela enseña a pensar, pero el distintivo de la escuela cristiana es que enseña al estudiante a pensar conforme a la verdad bíblica, guía al estudiante, entrena al estudiante a pensar específicamente como Dios piensa, enseña la verdadera sabiduría. Es decir, qué tiene Dios para nuestras vidas, cómo debemos vivir nuestras vidas. Así que yo creo que la misión de toda escuela cristiana es transformar la mente y el pensamiento del estudiante y hacer justamente lo que nos dice Romanos 12. Tratar de todas esas ideas que se reciben por el mundo, por la sociedad, pues cambiarlas y ver qué Dios dice, qué está diciendo Dios a nosotros. Así que es sumamente relevante y yo alabo al Señor por todas las escuelas cristianas y por aquellos que valientemente obedecen este llamado de Dios. Precisamente por esas razones que ustedes han dicho, es que aún en medio de la crisis, ¿verdad? Post pandemia o durante la pandemia, estemos hablando de este tema, porque creemos que esta necesidad no va a parar, ¿no? Y no importa las condiciones y las circunstancias. Nosotros necesitamos seguir teniendo como punta de lanza una verdadera educación cristiana. Yo puedo ser una directora ahora mismo de escuela secular o alguien que ha sentido el llamado claro de parte del Señor para iniciar un proyecto de una educación, de una escuela cristiana. ¿Qué hago? ¿Cómo yo pongo en concreto ese anhelo, esos sueños que he albergado por muchos años tal vez, de poder iniciar un proyecto de una escuela cristiana? ¿Qué ustedes le dirían a una persona que esté en esta situación ahora mismo? ¿Cuáles son los pasos que tendrían que dar? Porque eso de llevar ese sueño a la práctica se ve muy grande. Adelante. Bueno, primero le diríamos ánimo, ánimo, adelante, no desfallezca su corazón. Amén. El proyecto es abrumador, ¿verdad? Se ve muy grande y lo es, ¿verdad? Pero realmente hay que comenzar por el principio, ¿verdad? Hay que comenzar con los primeros pasos. Diríamos que lo más básico es ver qué es lo que queremos, ¿verdad? Estar claros con lo que estamos buscando, qué es lo que Dios ha puesto en su corazón, cuál es la necesidad de la cual ha partido esta idea, este proyecto, a quienes queremos servir, ¿verdad? Muchas ideas fundamentales y respuestas que van a ir dándole forma al proyecto, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos ofrecer? Y después, ¿cómo podemos hacerlo, verdad? Entonces, hay varios pasos que podemos ir dando. Algunos son pasos fundamentales y otros son pasos más administrativos o académicos, ¿verdad? Que Jamie les puede ampliar. Pero, por ejemplo, comenzando con los aspectos fundamentales, debemos comenzar a definir la población a la que vamos a servir, los objetivos que tenemos, definir nuestra misión y nuestra visión como institución educativa cristiana, fundamentarnos en una filosofía cristiana de la educación. Todos esos aspectos son como la zapata, ¿verdad? La zapata sobre la cual vamos a edificar
o a construir el edificio. Pero no se ve mucho progreso, pero es la parte fundamental, ¿verdad? Lo que le va a dar estabilidad y solidez a lo que vamos a construir. ¿Cuáles son los valores institucionales que van a sustentar toda esta práctica? Y una vez eso esté, pues podemos comenzar y pasar a otros aspectos. No sé si Amy quiere continuar edificando. Yo creo que Roxana ha respondido pues de manera completa la pregunta. Yo añadiría estar muy convencidos. Para mí eso es lo primero. Muy convencidos de que realmente este es el sueño que Dios me ha dado, esta es la visión de Dios de yo tener una escuela cristiana. Y estar muy claros de esta parte, porque puede ser que tengamos un deseo personal. Bueno, yo tengo cierta carrera, tengo deseos de crecer financieramente, pero aquí hay que ser cuidadosos, estar muy claros de que esto de tener una escuela cristiana es parte de la visión de Dios para mi vida. Y además de esto, quiero añadir que es necesario contar con un cuerpo de hermanos o un cuerpo de consejeros, de personas que puedan apoyarle en este proceso de construcción de la escuela. Como bien decía Roxana, ¿verdad? La zapata. En ninguna casa o en ningún edificio, en ninguna edificación, pues este proceso de construir se hace solo. Creo que en la multitud de consejeros está la victoria. Así que si usted tiene ese sueño, está convencido que es de Dios, pueda compartir esta visión con otras personas que puedan ayudarle, ¿verdad? En la construcción de esta escuela. Y parte de estas personas, pues, pudiera ser algún director, algún consultor o alguna persona que haya tenido experiencia gestando, pues, alguna escuela cristiana, porque, ¿verdad? La experiencia tiene sus detalles importantes y puede salvarle de muchos tropiezos. Así es. Otro punto, ya para cerrar, tiene que ver básicamente con definir la identidad del centro, cómo nos organizamos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Eso serían como las recomendaciones. Muy bien. Y pienso que esa consultar también tiene que incluir el poder nosotros escuchar, mira, alabo tu anhelo, pero pienso que no estás preparado, o no es el momento, o no están las condiciones. O sea, el orar por un proyecto implica a nosotros poder recibir cualquier tipo de respuesta de parte del Señor. O sea que en ese sentido necesitamos ser maduros ante ese anhelo que estamos sintiendo en nuestro corazón. Ustedes han mencionado algunas cosas, pero ¿cuáles serían los elementos distintivos, esenciales, indispensables para que no sea una escuela cualquiera, sino una escuela cristiana? ¿Qué no puede dejar de estar? ¿Cuáles son los elementos innegociables, por decirlo de alguna manera, de una escuela de un sistema escolar cristiano auténtico? Bueno, esa es una pregunta muy importante porque estamos hablando de no solamente abrir una escuela, sino de abrir una escuela cristiana. Y eso tiene implicaciones masivas, ¿verdad?, para todo lo que vamos a hacer. Como tú decías, hay asuntos que son no negociables. Por ejemplo, pudiéramos comenzar con mencionar los maestros cristianos, ¿verdad? No podemos pensar en hacer educación cristiana con maestros que no son cristianos, ¿verdad? Que no tienen, que no estamos alineados en las mismas convicciones, que no compartimos la misma perspectiva. Entonces es imposible enseñar lo que nosotros no vivimos, lo que nosotros no entendemos de esa manera, ¿verdad? Otro aspecto pudiera ser la filosofía cristiana de la educación. O sea, sabemos que en la filosofía nos da todo el marco de referencia de cómo entendemos, interpretamos las cosas, toda la realidad, cómo interactuamos con ella. Y sin una filosofía cristiana de la educación, pues entonces nuestras prácticas no van a ser coherentes o consistentes con lo que decimos, ¿verdad? Entonces, hemos mencionado maestros cristianos, una filosofía cristiana de la educación. Otro reto importante para una escuela cristiana es poder integrar la palabra de Dios como base del currículo, entender que
toda verdad es verdad de Dios y que Dios tiene que ver con todas las áreas del conocimiento y con todas las áreas de la escuela, inclusive, ¿verdad? O sea, que no se trata, una escuela cristiana no es añadir un versículo por aquí o hacer una oración por allá, sino que la verdad de Dios permea y traspasa todas las áreas de la escuela, desde el currículo hasta las relaciones, hasta todos los manuales y políticas y procedimientos. Debe ser central la palabra de Dios en esta institución. Muy bien. Sí, adelante, Jamie. No, realmente es precisamente el elemento indispensable es el evangelio puro, Ajá. evangelio. El evangelio y no solamente de manera teórica, sino como bien decía Roxana, de manera práctica. No es solo, no soy una escuela cristiana porque solo tengo una clase de Biblia o porque oramos o porque en las mañanas tenemos un tiempo devocional. No, implica mucho más. Implica vivir el evangelio dentro de la escuela con los alumnos, con los maestros, con todas las personas que están involucradas en la comunidad. Y realmente esto solamente es posible con la ayuda del Señor. Amén. ¿Qué es? Ya, Rosagna, ustedes lo han mencionado, pero de manera más específica, ¿por qué es tan importante definir una filosofía cristiana de la educación desde el mismo principio? ¿Cuáles serían los riesgos de nosotros arrancar con un proyecto como este sin tener claro cuál es el marco filosófico, los lentes, la cosmovisión que va a regir mi institución? Bueno, pues como mencionábamos antes, la filosofía es el conjunto de creencias y convicciones, principios sobre los cuales nosotros construimos, ¿verdad? Es nuestro marco de referencia. Entonces, cuando hablamos de filosofía, estamos hablando de las respuestas que le damos a las cosas importantes de la vida, o sea, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué? ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el propósito, verdad, de todo lo que hacemos? Y cuando hablamos entonces de filosofía cristiana de la educación, estamos hablando de aspectos que van a definir todo nuestro quehacer educativo. Por ejemplo, principios tan elementales o esenciales como que la palabra de Dios es el fundamento y la autoridad final para todas las cosas, que el niño es pecador y necesita ser salvado, vamos a decir, de sus pecados, necesita encontrar al Salvador. Y aspectos que, por ejemplo, ese aspecto de la concepción del niño va a determinar mucho cómo yo voy a tratar al niño, ¿verdad? Cómo yo voy a concebir, cómo va a ser la disciplina, cuáles van a ser los objetivos que tengo. El mismo propósito que le vemos a la vida, de para qué Dios nos ha creado. Eso va a repercutir en la manera que tratamos de desarrollar los dones, los talentos de los estudiantes, concebirlo de una manera integral al estudiante en todas sus áreas, incluyendo la parte espiritual, emocional, académica. O sea que ideas tan elementales o profundas, vamos a decir, como están ahí en el fondo, ¿verdad? Se reflejan y repercuten en el día a día de la actividad de la escuela. Muy bien. Específicamente, la filosofía para un centro educativo cristiano es esencial que definan lo que son, lo que somos como centro educativo cristiano y lo que creemos. La Escritura dice, ¿verdad? Tal cual es nuestro pensamiento, así somos. Entonces, esto dirige nuestra forma de actuar, como bien decía Rosagna hace un momentito. Si yo tengo una creencia sobre mi estudiante, sobre mi maestro, pues así lo voy a tratar y así voy a enfocar los procesos de enseñanza. Si pienso de esta forma sobre los padres, pues así voy a conducirme con ellos. Por ejemplo, si entiendo que los estudiantes son almas que el Señor ha traído a mi centro para salvar, pues voy a dirigir el proceso disciplinario hacia que realmente ellos conozcan al Señor, se arrepientan, y de esa misma forma la enseñanza la voy a dirigir hacia conocer lo científico, pero también conocer al Creador. Ahora, si yo pienso que mis estudiantes y mis familias son clientes,
entonces puedo desviar mi atención de lo que verdaderamente importa y yo puedo asumir una educación que complazca o ser muy permisivo en el proceso disciplinario. Entonces, por estas razones, cada centro educativo tiene que aclararse, tiene que aclarar qué es lo que creo y qué es lo que soy, cómo entendemos que es el estudiante, que es el maestro, que son los padres, que nosotros perseguimos. Eso tiene que quedar claro. Escuchándola a ustedes, entonces pienso que con toda esta lucha que tenemos con la ideología de género, entonces, claro que tenemos que impactar o influenciar a nivel jurídico, a nivel político, a nivel social, pero entonces, ¿cuánta más relevancia va a tener lo que ustedes están diciendo entonces? Porque vamos a colaborar con los padres en definir desde muy pequeños qué dice Dios acerca de la naturaleza del hombre, acerca del género, el sexo, los roles femenino, masculino, cuál es el lugar de la sexualidad en la vida de un adolescente. O sea, entonces, claro que debemos seguir persiguiendo establecer cada vez más escuelas cristianas, entonces, y fortalecer las que ya están, porque creo que la influencia nuestra es la mayor, tal vez fuera de la familia. Fuera de la familia, además de la iglesia, la escuela es de mayor influencia en la vida de las futuras generaciones. Proyecto de centro. Esto es un término, ¿verdad?, que no solamente corresponde a una escuela cristiana, sino que es algo, por lo menos en nuestro país, que es parte de los requerimientos que establece el Ministerio de Educación para poder aprobar el inicio de una escuela. ¿Qué es el proyecto de centro y cuáles son los elementos que contribuyen? Y ustedes ya han dicho algunos de los principios filosóficos entonces que deben regir ese proyecto de centro para una escuela cristiana. Así es, bueno, un proyecto de centro básicamente es un documento que compila y reúne, ¿verdad?, la descripción de lo que es la identidad del centro educativo, cuáles son sus objetivos, cuál es su estructura organizativa y funcional, ¿verdad? O sea, que es realmente un documento escrito donde plasmamos ahí quién es el centro educativo y qué hacemos y cómo lo hacemos. Básicamente en nuestro país hay un formato, vamos a decir, oficial, conocido de cómo se debe hacer un proyecto de centro. Y básicamente tiene tres partes. Una es quiénes somos, que lo que incluye es la descripción del proyecto, dónde estamos ubicados, a quién servimos, y incluye además también las declaraciones de visión, misión, valores y demás. Luego, ¿qué queremos? Y cuál es nuestra visión a largo plazo y cuál es nuestra estrategia, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a lograr? Y después la parte organizativa, cómo nos organizamos, que incluye la parte de los manuales, organigramas y demás. Pero básicamente a eso nos referimos con proyecto de centro. Es un esquema preelaborado que hay que llenar, ¿verdad? Básicamente. Así es. Poder darle carne a eso. Así es, y ese llenado es bastante complejo porque a veces pensamos que yo en mi oficina me siento y escribo, no, es un llenado, este es el acta de nacimiento del centro y la identidad del centro, las características del centro, las necesidades del contexto, el quiénes somos, hacia dónde vamos y cómo nos organizamos debe ser una construcción. Y traigo el ejemplo que cité anteriormente. No se construye una casa, una sola persona o una edificación, una sola persona. Necesitamos integrar la comunidad, las personas con las que hemos estado compartiendo el sueño, la visión de la escuela para poderlo construir. O sea, no es algo que se hace de manera aislada. Debe ser una construcción que hasta cierto punto es compartida con otros. Muy bien. Y de diferentes áreas. Pues ahora vamos a hacer una pausa, una breve pausa, y después vamos a estar preguntando a nuestras invitadas en la mañana de hoy ¿a qué llamamos perfil del estudiante y perfil de las familias? ¿Y por qué es tan importante conocer a aquellos a quienes queremos servir? ¿Qué diferencia hay entre escuelas que tienen un llamado abierto y un llamado cerrado? Volvemos en breve.
Cuánto agradecemos tus oraciones y fiel apoyo de amor mensualmente. Tú, junto a nosotros, llevamos a cabo la gran comisión de seguir impactando el presente con el mensaje eterno del Evangelio. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio. Bien, estamos aquí en su programa Educando para la Eternidad. Quiero iniciar una escuela cristiana. ¿Qué hago? Ese es nuestro tema para la mañana de hoy y para eso tenemos a Jamie Pichardo y a Rosagna de Rodríguez, ambas consultoras, partes del equipo técnico de AXI Caribe, que nos colaboran con nosotros para acompañar a escuelas a iniciar, a nacer o hacer el crossover o el paso de una escuela secular a una escuela cristiana. Y antes de la pausa preguntábamos, ¿por qué es tan importante conocer la población a que vamos a servir, tanto el perfil del estudiante como el perfil de la familia? ¿Y cuál es la diferencia entre una escuela con un llamado cerrado o de naturaleza cerrada o de naturaleza abierta? Adelante, mis hermanas. Bien, pues comenzando por el perfil del estudiante, realmente es importante, como tú decías, que podamos conocer la población a la que estamos sirviendo, cómo son, cuáles son las características, tanto generales como específicas, ¿verdad? Del contexto inmediato, familiar y demás. Y hay una terminología, se conoce lo que es el perfil real o actual, vamos a decir, del estudiante, y el perfil ideal, ¿verdad? Y nos referimos a perfil como un conjunto de rasgos o características que tienen los estudiantes. Y cuando hablamos del perfil ideal del estudiante, estamos hablando del conjunto de rasgos o características que esperamos alcanzar al finalizar el programa educativo. O sea, lo que aspiramos a formar en nuestros estudiantes después de X cantidad de años de educación escolar en la que hemos estado trabajando de manera intencionada en estas características, ¿verdad? Entonces, la importancia del perfil es eso, o sea, de una manera sencilla nos resume las características que queremos alcanzar para nuestros estudiantes y nos permite de una manera sistemática y a largo plazo poder trabajar y apuntar de manera intencionada a formar esas características en ellos. Así que es el resultado, vamos a decir, cómo luce la foto al final, ¿verdad? Esa es la idea del perfil. Sí, sumado a esas características que nos ayudan a precisar el servicio que vamos a dar, a medida que lo vamos construyendo, nos vamos dando cuenta de las necesidades que tienen la población que vamos a atender. Y sabemos que todos tenemos necesidades. Hay necesidades emocionales, hay necesidades sociales, hay necesidades espirituales, académicas. Entonces, a medida que lo vamos construyendo, nos damos cuenta de esas necesidades que son retos que con nuestro servicio educativo debemos de alguna manera pues satisfacer y ser intencionales, como mencionaba Rosagna. Por ejemplo, si una escuela está en una comunidad pesquera donde la población es bastante vulnerable, entonces tiene que reconocer esa realidad y ajustar la enseñanza, lo que ofrece a sus alumnos, para que de alguna manera pues las condiciones de vida de este estudiante mejoren. También tienen que entender que hay una realidad en las familias. Entonces, asumir que quizás esos chicos, además de las necesidades económicas que puedan tener, tienen unas familias que posiblemente, estoy dando un ejemplo, pudieran estar menos letradas y con dificultades para acompañarlos en las tardes, quizás en la realización de las tareas. Entonces, este tipo de cosas me dice a mí como escuela, bueno, tengo que ajustar el tema de las tareas, el tema de las actividades extracurriculares. Entonces, el punto es, tengo una realidad con mis alumnos y en base a esta realidad yo puedo traer y ser parte de la misma solución.
Si estoy en una zona urbana que pues hay un poco más de abundancia, entonces posiblemente hay más ausentismo de parte de los padres. Esto no es, es simplemente un ejemplo, pero claro. en base a esto, sabiendo que los padres tienen mucha demanda laboral y hay ciertos requerimientos, pues los chicos van a estar un poco más pues solos o desprotegidos en ciertos tiempos. Y aún como escuela, yo debo suplir y yo debo orientar y aconsejar y satisfacer esa necesidad, tomarla en cuenta para dirigir mis procesos académicos. Excelente. ¿Y qué de aquellas escuelas que en su perfil de familias dicen, bueno, familias cristianas, familia no cristiana? ¿Puede una escuela cristiana recibir familias donde sus padres no sean creyentes? ¿Cómo ustedes hacen, cómo ven esa diferenciación? Bien, yo creo que es importante volver al punto de cuál es nuestra misión como institución, ¿verdad? Yo creo que ambas son válidas y son excelentes instrumentos, ambas modalidades, pero la institución tiene que ver a qué fue llamado, vamos a decir. Hablamos de un llamado abierto cuando la institución tiene como objetivo poder servir a las familias de todo tipo de trasfondos, vamos a decir, religiosos, y diseña su plan de trabajo y su plan de acción partiendo de esa realidad, ¿verdad? El papel de la familia, la intervención, la participación, lo que esperamos de ellos y el servicio que le vamos a ofrecer a los estudiantes está relacionado con esto. Cuando hablamos de un llamado cerrado, estamos hablando de que el llamado o la misión de esa institución es colaborar con las familias cristianas en la formación del carácter y de principios cristianos en sus hijos, como una extensión, vamos a decir, de la educación que reciben en la casa, ya que están alineados, están de acuerdo con esto, ¿verdad? Entonces, en esa manera se espera una participación, un involucramiento y una colaboración del padre diferente, ¿verdad?, a la anterior. Entonces, tenemos instituciones de ambos tipos haciendo un trabajo extraordinario y un servicio extraordinario, y son diferentes instrumentos, ¿verdad?, que Dios usa para diferentes objetivos, básicamente. Muy bien. Bueno, la pregunta para mí es compleja, ¿verdad? Porque creo que esto va a depender, como bien decía Rosana, de la visión que Dios da al siervo o a la sierva que decide asumir este reto. Pero bueno, la Escritura nos dice que somos sal y luz de la tierra. Así que si entendemos que vamos a ir hacia una misión abierta, pues qué bueno. La misión abierta es bastante compleja, es difícil de asumir, pero realmente responde al llamado que tenemos de ser parte de la Gran Comisión. Ahora bien, esta misión implica no solamente evangelizar o trabajar con los estudiantes, sino hay que hacer una labor titánica con las familias. Y muchas veces en escuelas donde la misión es abierta, los estudiantes son los ministros, los estudiantes son los evangelistas de sus propios padres. Y esto es muy, muy, muy bello realmente. Pero es una labor titánica porque a veces no pasa así. Tenemos poco apoyo quizás en el hogar. Si la misión es cerrada, pues sí, tenemos el apoyo de los padres, están conscientes, saben y creen cuáles son nuestros valores, nuestros principios. Podemos decir que tenemos ese apoyo certero en casa que va a continuar lo que ya estamos haciendo en el centro educativo. Sin embargo, hay algunos peligros de asumir también la misión cerrada. ¿Y por qué digo esto? Por algunos testimonios que he escuchado de pues personas que han asumido para sus escuelas misiones cerradas. Entonces, a veces la comunidad o el sector en el que están colocados puede resentirse o sentirse que están discriminando y que
no, esta escuela no está abierta para mis nietos, para mis hijos, porque tengo que ser de tal o cual religión. Entonces, en este sentido, creo que es una decisión que va a asumir con conciencia la persona que abre la escuela cristiana, el consejo que va a dirigir esta escuela cristiana, y hasta cierto punto entiendo que puede haber una combinación juiciosa de ambas, pero reitero, depende de quien decida abrir y cómo va a abrir. Cuando hablo de una combinación juiciosa de ambas, podemos tener una proporción de familias quizás no del todo creyentes, pero que sabemos que tienen, humanamente hablando, un testimonio, que están de acuerdo con la doctrina, que están de acuerdo con las creencias y que han firmado contratos o acuerdos de cumplir con ciertas pautas. Pero es una decisión de quien asume este reto. Así es. Y al final es evangelización, porque aún escuelas cristianas cerradas, los hijos no necesariamente son creyentes, la mayoría. Sus padres son creyentes y obviamente hay un trabajo en la casa, pero igual son estudiantes que también hay que hacer una labor de evangelización. Como ustedes han dicho varias veces, una escuela cristiana usualmente nace en el corazón de un individuo o de un grupo de personas. Sin embargo, hemos escuchado como tengo este local heredado de mi familia, o la verdad que en la iglesia todos me están animando para que hable una escuela, o los hijos de misioneros, como han iniciado muchas de nuestras escuelas como primariamente para servir a hijos de misioneros, por ejemplo. Entonces, puede haber muchas razones distintas, pero ¿cuáles serían las razones correctas por las que debe considerarse iniciar una escuela cristiana, según ustedes? Bueno, pues yo creo que un proyecto tan grande, vamos a decir, como lo es iniciar una escuela, es imprescindible que tenga las motivaciones correctas, porque van a llegar momentos difíciles donde vamos a decir, ¿por qué nos metimos en esto, verdad? Y tenemos que tener muy buenas razones para estar haciendo lo que estamos haciendo. Así es. Y definitivamente yo creo que concebir la educación como un instrumento de transformación, como algo que está en el corazón de Dios, como algo que Dios está usando y que lo estamos viendo en todo el mundo, como a través de la educación cristiana está llegando tanta transformación a diferentes sociedades que incluso están cerradas de otras maneras al Evangelio. Yo creo que ese potencial de transformación en las manos de Dios y alineados a los propósitos de Dios es que nos motiva, nos mueve, ¿verdad? O nos debe de mover. Saber que estamos en sus negocios, ¿verdad? En lo que Dios está ocupado, en lo que Dios está preocupado. Yo creo que es lo que da el respaldo y la fuerza a lo que estamos haciendo, básicamente. Sí, realmente, Roxana, así es, la motivación correcta, que la motivación no sea un deseo personal, o que yo soy docente, o que tengo una maestría en gestión, o que quiero prosperar económicamente, necesito un negocio para vivir. Realmente, como he dicho, es asegurarnos de que esto realmente viene de Dios, y saber que el que abre una escuela de este tipo va a estar en una batalla campal, porque una escuela cristiana es un avance para el reino de Dios. Entonces se reciben oposiciones de todo tipo. Así que carnales y espirituales. Exactamente. Entonces, en esta batalla muchas veces vamos a encontrar oposición, y al encontrar oposición, ¿qué podemos hacer? Pues decaer, de crecer, ahí ya yo no quiero, ahora sí, ahora no. Entonces tenemos que estar claros de hacia dónde vamos en una escuela cristiana, en un centro educativo realmente cristiano. Y pienso en esos momentos donde esos sueños y esas expectativas no se están cumpliendo tal y como las tenía en la mente. Si no hay un principio, una racionalidad,
un llamado auténtico, pues probablemente ese líder va a decaer. Bíblicamente, en 1 de Timoteo 3, se establece con bastante detalle cuáles deben ser las cualidades del carácter y el testimonio de obispos y diáconos. No tenemos algo similar para el director de una escuela cristiana. ¿Puede un pastor con un buen testimonio, sin necesariamente tener formación en educación, ser director de escuela? O al revés, ¿puede un educador o educadora sin una vida fructífera a nivel espiritual serlo? ¿Cuáles son brevemente las cualidades y requisitos esenciales que debe tener un futuro líder de escuela cristiana? Bueno, realmente yo creo que como tú citas, la palabra de Dios nos enseña de que el carácter está por encima de las habilidades, ¿verdad? Y de las capacidades. No es que no sean importantes, al contrario, ¿verdad? Son muy importantes las habilidades o las competencias que Dios nos da, pero primero viene el carácter. Y cuando hablamos de un carácter de un líder, de una institución cristiana, estamos hablando de un concepto de liderazgo de servicio, ¿verdad? Donde entendemos que estamos enfocados en servir, un liderazgo humilde, un liderazgo sacrificado, ¿verdad? Un liderazgo que es ejemplo de la consistencia, la coherencia de nuestras vidas. ¿Íntegro? La integridad, así es, la integridad. Y algo importante, sobre todo en estos tiempos, que sea fiel, ¿verdad? Yo pienso que como hablábamos de esta sociedad que está tan convulsionada, ¿verdad? Que estemos dispuestos a aferrarnos a la verdad y no movernos de ahí, ¿verdad? Pase lo que pase, digan lo que diga o caiga quien caiga, ¿verdad? Así O sea, es. un líder que sea fiel a Dios, a la palabra, que no se deje mover, son algunas de las características que pudiera citar. Bueno, los hombres que el Señor escogió, ¿verdad? Sabemos que los hombres y mujeres que el Señor escogió, gracias a su misericordia pudieron hacer todo lo que tenían que hacer, no eran perfectos. El Señor los rescató de una vida, ¿verdad? Lejos de Él. Realmente creo que aquellos que decidan, amen y quieran proseguir en conocer al Señor son claves para iniciar este tipo de proyecto. Este líder debe evidenciar o manifestar el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que solamente con la ayuda del Señor es posible, pero creo que ahí se resume todo. Debe ser una persona que tenga pasión por las almas y por las personas, porque la educación es eminentemente social, se trabaja con padres, con familias, con maestros. Las escuelas cristianas no son lugares ya, ¿verdad? Santificados. No es que no hay problema, no es que el pecado se acabó, no, eso está. Así Está es. en una santificación progresiva. Entonces, Correcto. Tiene que ser un líder que sea tardo para hablar, que dedique mucho tiempo a escuchar, a la hora de tomar decisiones, que escuche a las personas que están a su alrededor, y eso implica no ser sabio en su propia opinión. Y finalmente, entender que la escuela, así como, ¿verdad?, la iglesia, se nos dice que hay un solo Señor y que somos un cuerpo. De alguna manera también en la escuela somos un cuerpo, entonces es importante entender con cordura que todos en la escuela cumplen un rol importante, y esto va a guiar aún la enseñanza, desde la persona que abre la puerta o que barre hasta el presidente del consejo o de la junta directiva. Cada uno tiene una función y es importante. Así que la humildad, como bien decía Rosana, es clave. Bueno, en 60 segundos, literalmente, 30 y 30, yo quisiera que ustedes cada una pudiera decir
¿Cuál está siendo su experiencia en este proceso que estamos llevando ahora? Tenemos el privilegio de ver nacer una escuela en este momento. O sea, este equipo técnico está acompañando un proyecto de una pareja, una familia, mejor dicho, que vio ese sueño hace muchos años y ellos están determinados a seguir ese llamado de Dios y han pedido nuestra colaboración. Muy brevemente, ¿qué ha sido para ustedes ver este sueño y ayudarles a cumplirlo? Bueno, primeramente ha sido un privilegio inmenso y creo que tengo de manera particular una pasión por eso, porque realmente recuerdo esos tiempos de confusión, de tantas preguntas, de no saber qué hacer y cómo Dios utilizó personas claves, ¿verdad? Que nos orientaron y nos ayudaron en esos primeros pasos. Así que me conmueve mucho y pues extenderles una mano de ayuda es un privilegio inmenso. Como les decía a ellos mismos en un último encuentro que tuvimos, que realmente es un proyecto que trae mucha esperanza, ¿verdad? Poder ver cómo Dios sigue obrando, cómo en medio de circunstancias adversas Dios sigue llamando y poniendo en el corazón de personas que le obedecen y que quieren echar adelante, ¿verdad? Un proyecto tan ambicioso como este, pues es algo que trae mucha esperanza. Amén. Realmente para mí ha sido un privilegio colaborar o estar colaborando en el avance del reino, en el establecimiento de este tipo de escuelas. Me siento muy, muy, muy gozosa de estar colaborando con mis hermanos en este tipo de procesos. Realmente creo que verlos a ellos pensar en asuntos que nunca antes habían pensado y que Dios trae las preguntas y hacemos la pregunta y ellos, ok, yo no había visto esto, ha sido para mí pues de mucha satisfacción, de mucho gozo, porque nos vamos clarificando, ellos se van clarificando y a medida que entramos en el proceso, pues todo va quedando como más claro y vamos organizándonos mejor y entendiendo hacia dónde vamos. O sea, Amén. que gloria a Dios por las preguntas que ha traído y el pensamiento que ha traído antes de. Y la manera tan responsable y comprometida de querer iniciar bien sobre fundamentos buenos, no arrancar y arreglamos la carreta en el camino. Ese no debe ser el esquema, aunque sabemos que muchas escuelas han iniciado y Dios les ha prosperado, pero qué bueno es iniciar con un buen pie, bien fundamentados, con una buena zapata y poder en ese sentido honrar el llamado que Dios les ha hecho. Y vamos a terminar este tiempo con una cita, que aparece en el recurso llamado Organización y Desarrollo de una Escuela Cristiana. Hay un recurso muy interesante que tiene la ACSI en español y también en inglés, donde aparecen muchos de estos elementos de una forma estructurada y organizada. Se llama Organización y Desarrollo de una Escuela Cristiana. Y dice, al iniciar una escuela cristiana es esencial percatarse de la magnitud de la tarea que se tiene por delante. Es vital comprender que Dios está presentando un reto y una emocionante oportunidad de compartir a Cristo con los padres y sus hijos. Aquellos que desean iniciar una escuela cristiana deben empezar con el primer paso, la oración. Y la oración debe guiar la totalidad de la operación, pues solo ella traerá la bendición de Dios. Amén a eso. Yo les exhorto, ustedes que nos escuchan y nos siguen en nuestro programa Educando para la Eternidad, si usted tiene esa inquietud o conoce a alguien o en su iglesia o hay una necesidad en su comunidad, busque el rostro de Dios, busque cuál es su voluntad para usted y seguro que Él la va a mostrar, pero además va a completar la obra que inicie con sus dones y su voluntad. De manera que muchísimas gracias, mis hermanas Rosagna Rodríguez, Jamie Pichardo, del equipo técnico de la ACSI, estuvieron con nosotros en una entrega más de Educando para la Eternidad. Un abrazo y será hasta la próxima. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.